Amigos, compañeros y amantes, Congreso para Parejas, una experiencia de aprendizaje y fortalecimiento de la relación mientras disfrutábamos de la mejor atención. Del 3 al 6 de febrero de 2022, Hotel Estelar Manzanillo, Cartagena de Indias. Para mayor información visita nuestra página en internet www.guiamispasos.org. Cupo limitado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes, finalizamos la semana, viernes 5 de noviembre del año 2021. Muy feliz de haberles acompañado durante estos días y hoy cerrando esta semana con una enseñanza muy importante que nos trae la Biblia a través de nuestro versículo del día. Hoy nos vamos al libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Pues bien, esto hace parte de un fragmento de la historia del pueblo de Israel. Una vez pasan 70 años de cautiverio en Babilonia, regresan a su tierra, a Israel. Comandados por Nehemías, por Esdras y Zorobabel, entendieron estos que lo principal, lo fundamental y lo que no podían dejar de hacer era volver otra vez al libro de la ley, al libro de la vida, para leerlo delante de todo su pueblo. Y entonces dice la Biblia, como acabamos de ver, que leían claramente, poniéndole el sentido a la lectura, de modo que entendiesen lo que ellos estaban leyendo. Pues hoy vamos a hablar de un tema hasta mítico, un tema para muchos pasado de moda. Eso de leer la Biblia es para locos, decía mi abuela. Leer la Biblia, eso es para los viejitos, o leer la Biblia es algo que yo ya superé. Alguna vez en la vida lo hice, pero eso yo ya lo superé. Pues quiero decirles que ninguna de esas posturas es real. Y lo cierto es que leer la Biblia resulta ser una de las dinámicas de vida utilizadas por hombres y mujeres verdaderamente exitosos y triunfadores a lo largo de la historia. Y quiero empezar por simplemente mencionar dos personajes de la Biblia que decidieron en su momento hacer de este libro, el libro de la ley, su parámetro de vida. Pues el primero de ellos indudablemente es el rey David, aquel que expresó tantas cosas acerca de la palabra de Dios, aquel que dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, aquel que expresó que la Biblia, la palabra de Dios, la ley, pues era aquello que lo movía, lo motivaba, aquello que lo soportaba y que lo edificaba. ¿Y por qué no hablar de otro rey? Un muchachito, un joven, Josías, que a una tierna edad lo constituyeron como rey de Israel. Y al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, al leer lo que había escrito en ese manual, dice que se conmovió su corazón, se enterneció su corazón al ser confrontado con las palabras de este libro. Dos reyes muy importantes de Israel, cuya historia está llena de triunfos, de éxitos y llena de parámetros que a nosotros nos servirían de gran ejemplo como personas verdaderamente exitosas. Pero hablemos de otro personaje mucho más reciente en la historia, presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el cual decidió que soportaría el ejercicio de su labor como presidente en los principios de la Biblia. Pues Abraham Lincoln dijo algo muy importante. Dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo de Dios para el ser humano. Y dijo él: todos los bienes que el Salvador le ha dado al mundo nos son comunicados a través de este libro. Pues eso lo dijo Abraham Lincoln. Y así pudiéramos hablar de muchas personas, personajes en la historia, repito, que decidieron hacer de la Biblia su principio rector de vida. Pues a menudo me encuentro con quienes me dicen: Juan Carlos, lo que pasa es que yo no la entiendo. Yo me pongo a leer eso y yo encuentro una cantidad de cosas que la verdad no entiendo. Pues al respecto quiero decirles varias cosas. En primer lugar, que la Biblia es un libro con un contenido supremamente variado. Un contenido espiritual, religioso, cultural, pero también tiene contenido histórico. La Biblia es el manual de historia del pueblo de Israel, así de sencillo. Contenido geográfico,
contenido científico. No en vano la Biblia dice, por ejemplo, entre otras muchas cosas, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, lo dijo el profeta Isaías aproximadamente 785 años antes de Cristo, mucho antes de que el ser humano determinara que la tierra efectivamente era redonda. La Biblia tiene contenido político, contenido poético, en fin. Una variedad de elementos encontramos en la Biblia y por esa razón, para leerla, hay que hacer lo que hicieron en este caso los maestros de la ley que enseñaban al pueblo de Israel. Leerla claramente. ¿Y qué significa leerla claramente? Hombre, poniéndole un sentido, evaluándola en un contexto. Leer la Biblia con claridad implica saber leer, puntualizando. Es que me quedo sorprendido. Nos comemos los signos de puntuación y entonces al usted comerse una coma o un punto, pues cambia un acento, cambia un sentido y entonces por supuesto usted no le va a encontrar lógica a lo que está leyendo. Hay que leerla despacio, despacio, de tal manera que puntualice, que sepa leer y que evalúe qué contexto es el que en este momento me está presentando la Biblia. ¿A qué se refiere con este comentario? Es un hecho político. Es un hecho histórico. Tiene que ver con un hecho cultural. Esto tiene que ver con un aspecto religioso o tiene que ver con un aspecto geográfico. En fin, la Biblia hay que leerla en un contexto. Y cuando la leemos en un contexto, entonces le podemos poner un sentido. Y cuando le ponemos sentido, entonces la vamos a entender. Saberla leer despacito, con buena letra, con buena puntuación y evaluándola en un contexto. Entonces la vamos a entender. Y es así como comprendemos lo que el apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo. Si ustedes me acompañan rápidamente a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16 dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Señor, es útil para enseñarnos, para formarnos, para redarguirnos, para hacernos cada vez mejores personas, mejores seres humanos. También la carta a los Hebreos nos dice algo supremamente importante. En el capítulo 4, en el versículo 12, dice la Biblia lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues la Biblia es eso, un libro vivo, que a pesar del paso de la historia, a pesar de tantos años contenidos en él, la Biblia sigue siendo un libro actual, un libro que cuando vamos a él, poniéndole el sentido y leyéndolo claramente, nos enseña, nos forma, nos confronta, nos capacita, nos habilita y nos hace mejores seres humanos. Pues el desafío que yo te tengo en esta mañana es: reconcíliate con la palabra de Dios. La Biblia está de moda y hay que leerla, hay que entenderla, y al ponerla por obra te vas a dar cuenta que el camino se hace mucho más allanado. Te vas a dar cuenta que la vida empieza a clarear. Te vas a dar cuenta lo que dijo David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues qué mejor manera de terminar esta semana que tomando esta decisión, reconciliándonos con la palabra de Dios. De hecho, ¿quieres oír a Dios? ¿Quieres oír a Dios? Lee la Biblia y seguramente que vas a encontrar un mensaje extraordinario que viene de Él, de su corazón al tuyo. Eso es, y eso implica leer la Biblia. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dile: amado Señor, hoy me enfrento, Señor, al término de esta semana y lo hago, Dios mío, con alegría. Y qué mejor manera de concluirla, Señor, que volviendo mi mirada a tu palabra, a tu voz. ¿Cuántas veces me digo a mí mismo: quiero escuchar a Dios?
¿Y cuántas veces te he expresado la necesidad de oírte hablar? Pues hoy comprendo, Señor, que tú hablas con claridad a través de tu palabra. Que tu palabra, que sigue siendo viva y que es eficaz, puede enseñarme, formarme, capacitarme, reargudirme. Puede, Señor, hacerme mejor persona. Hoy me reconcilio con tu palabra. Hoy abrazo tu palabra. Señor, como el tesoro más maravilloso, como aquello que expresara Abraham Lincoln, los regalos que tú tienes para mí están contenidos en este libro y los quiero descubrir, quiero hallarlos, quiero encontrarlos y de esa manera, Señor, aprender a ser mejor. Y ahora te pido tu bendición para vivir el resto de este día. Señor del cielo, tómame de la mano, acompáñame y permíteme ser feliz. Oro con acción de gracias y en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, a reconciliarnos con la Biblia. La Biblia está de moda. Recuerden, mañana tendremos nuestra reunión virtual de En tu Casa. El próximo domingo estaremos presencialmente en Bucaramanga, en el Hotel Trip a partir de las 9 de la mañana. Todos los bumangueses están cordialmente invitados. El próximo sábado 13, estaremos de nuevo en la ciudad de Cali, presenciales en Cali, en la calle Quinta 8401. Y el viernes 19 de noviembre estaremos en Santa Rosa de Cabal a partir de las 7 de la noche en Carnes y Vinos, tercer piso. Todo esto para acercarnos cada vez más a ustedes, cada vez más dentro del marco de la presencialidad. Si este video le ha parecido interesante, le voy a invitar a que lo comparta, lo cuente con otras personas. No olvide visitar nuestra página en internet www.guiamispasos.org. Quiero desearles un fin de semana maravilloso y el próximo lunes una invitación para que nos acompañen de nuevo a tener otro versículo del día. Dios les bendiga, muchas gracias.